jueves, amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y como cada jueves, muy contentos que nos estés acompañando. El jueves pasado estábamos haciendo todavía un análisis de Donald Trump, que fue llevado al diván magistralmente por la doctora Rosario Herrera Guido, una gran filósofa y psicoanalista. Una columna que llevó posteriormente a su columna digital en Revolución 3.0 y que bueno, ya la pidieron los norteamericanos y otros países por el agudo análisis que hizo sobre Trump en este análisis de las masas. La volvemos a invitar a la doctora porque acaba de morir. Y diría hace un momento la doctora Rosario Herrera Guido, el inmortal Castro Ruz. Una revolución cubana donde Fulgencio Batista, pues el burdel de los Estados Unidos de Norteamérica era Cuba. Los ideales de Castro Ruz fue decir alto a que Cuba fuera el gran prostíbulo norteamericano e implementa su revolución. La revolución cubana, una isla que se convirtió en el gran gigante. Ahora, pues su muerte ha sorprendido y bueno, en realidad los ideales siguen viviendo, hay voces que se levantan, por ejemplo, un Twitter de Donald Trump simplemente, pues muy escueto, pues muere Castro, algo así por el estilo. Casi nadie se quiso comprometer, porque recordemos que la palabra nos compromete y nadie quiere ser presa de sus palabras. Dice, sé dueño de tus palabras, dueño de tu silencio y no esclavo de tus palabras. Las palabras, para ser analizadas, necesariamente tendrían que ir al diván. La propuesta que hago a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Rosario Herrera Guido, es ¿qué nos pudo haber dicho Castro Ruz en el diván? Y para esto, pues, la doctora Rosario Herrera Guido. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Felicidades por tu programa, ¿eh? No, pues a usted, doctora. Y por tu público, que sé que es muy constante, muy asiduo y que no se pierde de tus comentarios y tus invitados. No, pues, ¿cómo no lo van a ver si tenemos gente de su talla que abandonan a otros, ya lo he dicho, y todo por la amistad, porque aunque allá hay cash, dice, no, yo voy con el amigo de una amistad de 20 y tantos años, que afortunadamente hemos cultivado. Y bueno, doctora, un gran líder. Ya habíamos hablado un poco de psicología de las masas y análisis del yo de 1921 de Freud. Nuevamente, volvemos a hablar de un gran líder. Y decíamos que el líder no solamente es físico, sino son las grandes ideas. La revolución cubana que se materializa por las acciones de un joven universitario que implementó una gran lucha y terminó siendo lo que fue la Revolución Cubana y que acaba de morir. ¿Qué nos dice la muerte de Castro Ruz y todos estos mandatarios que se congregaron? Decían que había más de 10,000 millones en la plaza de la Revolución para dar el último adiós a Castro. Bueno, de entrada, retomando un poco de la historia, te diría que quizá el punto más importante para la lectura que te propusiste de alguna manera podía intentar hacer yo, remitiría tanto al público como a ti mismo a un texto que publicó La Jornada Michoacán hace algunos años,
y que seguramente todavía sigue en línea, ¿no? Porque todo lo guardaron en línea. El texto se llama Histeria o subversión política, y este texto, por supuesto, abarca la histeria en todos los sentidos, porque hasta Freud sabes que la histeria solamente la padecían las mujeres. Y de Freud para acá tenemos que es una actitud, una estructura subjetiva, neurótica, que además también pueden expresarla los varones, los hombres, ¿no? En ese sentido, toda la lectura que se hace en ese texto es que se necesita una subjetividad histérica para participar en la caída de cualquier amo donde se encuentre el amo. El amo, el tirano, el usurpador del poder, etcétera, ¿no? No una característica clínica, no una enfermedad como la lee la medicina o la psiquiatría, sino que la histeria es precisamente esa estructura subjetiva que quiere que el amo caiga, que lo tacha, ¿no? Desautoriza al médico, desautoriza al maestro, desautoriza al jefe, no le atribuye cualidades de plenitud, de perfección, incluso llega a tachar hasta al mismo Dios, ¿no? Hay cierta histeria en los místicos, los grandes místicos como Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, cuando ponen en duda su perfección, su presencia, o incluso cuando le reclaman que les ha abandonado, como sería el gran libro de la Biblia que es Job, el libro de Job. Y en ese sentido, por supuesto que hay una característica de sublevación. La historia de Fidel, de cómo espera, trabajando, actuando y preparando la caída de Batista, el tirano de Cuba, es inigualable, es impresionante cómo la prepara, cómo espera, cómo acepta la cárcel, cómo se va hacia su derrota, cómo regresa a México y cómo sigue planeando porque él va a liberar a Cuba de esta tiranía. Por supuesto que del 59 a la fecha, que es la Revolución Cubana, del 59 a la fecha han pasado muchísimas cosas. A la gente, sobre todo, lo que más se le olvida es todo lo que sucedió después de la Revolución Cubana. Porque la revolución es en el 59 y en el 60 le viene el embargo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba se quedó con empresas norteamericanas, se quedó con propiedades que ya eran norteamericanas, y en castigo viene el embargo. El embargo empezó por prohibirle a todos los empresarios norteamericanos que comerciaran con Cuba. Es una prohibición que introduce precisamente en el gobierno de John F. Kennedy. John F. Kennedy, que además es demócrata, y que luego se va radicalizando y radicalizando y radicalizando. Sería un olvido histórico terrible que nos saltásemos que precisamente Bill Clinton, el esposo de Hillary, le introduce el embargo más severo, donde entran medicinas, alimentos, como para acorralar a Cuba y acabarla, ¿no? Es decir, la pobreza de Cuba, si se puede hablar de pobreza, en términos de carencias, de edificios despintados a veces en la Habana Vieja, o la no abundancia en bienes, servicios o los no lujos en Cuba, tienen que ver con el embargo. El embargo que ya comenzó con México, ahora con Trump y la empresa Carrier, ¿no? Ya les prohibió que vengan a trabajar acá a México y se están perdiendo 2,000 empleos que ya estaban contratados.
Es decir, se ve venir que Trump va a quebrar a México y luego lo va a querer comprar en Tepalcates. Es decir, y entonces vamos a saber toda la realidad que se ventila en todo esto, ¿no? Y sobre todo, hay que recordar la historia. Todas las invasiones que el Imperio norteamericano realizó y todas las intervenciones que realizó y sigue realizando en América Latina. Desde la invasión a México de su llegada a Veracruz, recordarás, Sí. cuando la historia de los míticos niños héroes, ¿no? Nicaragua, en todos los Panamá. países ha intervenido. ¿Quién va a dudar que la caída de Allende tiene que ver con el trabajo de Washington? Y entonces, digamos que es hacerse de la vista gorda, no saber que buena parte de las grandes y enormes dificultades de Cuba han tenido que ver con el embargo y con la intervención norteamericana constante. Yo estuve en 1989, a los 20 años de la Revolución, justo en el momento en que se realiza el 20 aniversario de la Juventud Comunista. Esta reunión que se hizo era una fiesta de todo julio del 89, y en todo julio del 89, que además terminaba la zafra, estaban de fiesta por eso, porque terminaba la zafra, porque tenían algo de vacaciones. Y en esa fiesta mundial de la juventud, México envió a lo mejor que tenía, el ballet de Amalia Hernández y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y todos los demás países del mundo mandaron lo mejor que tenían. Así que en La Habana tenías 1,800 eventos culturales, que por supuesto no pude asistir a todos, estaban en calles, teatros, a la orilla del mar, cada esquina había. Aquí hay Teatro No de Japón, y más adelante un grupo de rock de Inglaterra. Fue una experiencia increíble, pero yo no me dediqué puramente a festejar, y tampoco me dediqué, como jamás me he dedicado, a ver los puros escenarios para turistas, sino que me fui a meter a los edificios, a las calles, a hablar con medio mundo, aunque buena parte del tiempo ya nos esperaba un amigo que hizo una escultura en Cancún de Martí, en una de las glorietas de la avenida Tulum en Cancún. José de Larra, que es escultor cubano, vino a hacer esa escultura de José Martí, y cuando llegamos a Cuba él ya nos estaba esperando. Tenía un viejo cochecito que siguen circulando, ¿no? Tenía un viejo cochecito como del 58, por ahí así. Él nos llevó por distintos lugares, nos llevó realmente a conocer La Habana y los rincones más interesantes para conocer a Cuba a fondo. ¿Le parece que para conocer a esa Cuba a fondo lo veamos en el otro segmento del programa? Claro que sí. Amigos, no te vayas. Después de un corte vamos a llevar, como dije desde el inicio, a Fidel Castro Ruz al diván. Y nos vamos a cambiar de sala ahorita a donde está el diván de Freud para analizar la psique del gran revolucionario del siglo XX. Regresamos aquí a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, y como se dan cuenta, nos acabamos de trasladar aquí al consultorio de Freud. Vean el hermoso diván, y pues estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando lo que no habló Fidel Castro Ruz en el diván. Y entonces la doctora lo acuesta, vean nada más, sobre este hermoso diván. Entonces, doctora, en este carrito viejo, usted hace un recorrido por La Habana para saber la verdadera realidad de lo que la gente especula sin conocer La Habana. Sigamos con su narrativa. Ciertamente, quizá lo más importante en términos de una supuesta crítica, ¿no?, a la vida cotidiana de la gente,
tuviese que ver con que en ese momento añoraban objetos y objetos del deseo, se puede decir, no de la necesidad, porque la necesidad es algo que tiene que ser de esa manera y de ninguna otra, lo necesario. En cambio, el deseo puede intercambiar por otros objetos, ¿no? Por ejemplo, añoraban salir de la isla, no todo el mundo podía salir de la isla, ni nunca ha podido todo el mundo salir de la isla, con gastos pagados, exceptuando artistas, intelectuales, científicos y deportistas, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo con claridad meridiana la queja de una familia de que tenían que hacerle las maletas a los niños porque se tenían que ir de vacaciones a Varadero, un centro vacacional que fue para ricos, como si hoy dijésemos vamos a la Riviera Maya, ¿no? A un hotel 5 estrellas. Y que tenían que ir a fuerza porque además los tenían programados. No pueden ir cuando les da la gana. Pero derecho a vacaciones a la playa. Todos los niños cubanos. Eso cuando lo ha tenido México, ¿no? Ese tipo de contrastes y de diferencias, pues no se consignan porque la gente no conoce ese tipo de historias, ¿no? Había entre nosotros quienes estábamos en un grupo que salimos de Cancún en unos avioncitos que parecían camiones de tercera, que se llamaba Cubamex la línea, que con decirte que no tenía ni puerta el avión, ni cinturón para amarrarte, ¿no? Pero cuando llegamos nos sirvieron ron Habana, todo el camino nos dieron unas cubas, así que cuando llegamos a La Habana veíamos allá la isla, ¿no? Y todos nos paramos a bailar Cuba, qué linda es Cuba, y ahora sin yanquis me gusta más, ¿no? Pero digamos que muchos de los contrastes y las carencias, digamos, pues tenían una lógica impecable, ¿no? Que te diga un niño en la calle, ¿traes chicles? ¿No? Bueno, pues no tienen por qué producir chicles. El chicle es un árbol, ¿no? Que además lo extraen de los árboles de Sudamérica, ¿verdad? Y lo convierten en chiclets los norteamericanos. No importaban el chicle porque no era un producto necesario, ¿no? No importaban cosméticos. Por poco me embarcan en Cancún, que yo llevé en mi maleta pinturas de uñas, lápiz de labios, y etcétera, ¿no? Yo dije, no, yo no voy a pasar la vergüenza en la aduana y en el aeropuerto de que llevo cosas en mi maleta para las cubanas que son cosas prohibidas porque son cosas lujosas o son cosas que no son necesarias, ¿no? Y entonces rompes todo el esquema, pues, de una cultura que está viviendo bajo la necesidad en realidad, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho que con nosotras iba una periodista norteamericana que le da un dolor tremendo y se la llevan a operar de apendicitis. No le cobraron absolutamente nada. Ya desde entonces tenía Cuba el primer lugar mundial en salud, lo sigue teniendo, y el montón de generaciones son miles y miles de médicos que se forman en Cuba de todos los países del mundo por este primer lugar que tienen en medicina. Vamos, es heroico. ¿Cuál fue la influencia negativa, si le quieres llamar así, respecto de lo que se aplicó de psicología o de psiquiatría en la Cuba de Fidel, ¿no? Él tuvo que recurrir, debido al embargo y la imposibilidad de comerciar, porque ya en una tercera etapa resulta de que prohíbe que todos los países vecinos comercien con ellos. México no le entró a eso, qué bueno, ¿no? Y esto les llevó justamente a tener que recibir y pactar con los rusos, cuando estaba la Unión Soviética y no se había dividido y estaba toda la época de la Guerra Fría, donde tenían esta amenaza de a ver quién pisa el botón primero y quién lanza todas las bombas, la amenaza de una tercera guerra mundial nuclear, ¿no?
Y en ese escenario pidieron ayuda cubana y claro, ¿qué vino de Cuba respecto de la psicología y la psiquiatría? Pues una psicología conductual, una psicología totalmente soviética, pero nunca dejó de haber la inquietud de escuchar otras cosas y de ver otro panorama. Participé de manera cercana y muy interesante con Mary Langer, que tú debes recordar quién Sí, es claro. Mary Langer. Mary Langer fue primero pues alguien que salvó la vida, que estuvo a punto de irse a los hornos de Auschwitz por judía y por psicoanalista, y luego viene a dar a Argentina, y luego en Argentina también corre todo el riesgo de ser asesinada por la dictadura militar argentina, y viene a dar a México. Y primero los nicaragüenses, ¿no? Daniel Ortega rechazó el apoyo psicológico de Cuba porque no quería psicología soviética en la revolución nicaragüense. Entonces pidió el apoyo de Mary Langer para que llegara de alguna manera, así fuera este psicoanálisis marxista, ¿no? Político que profesaba Mary Langer, pero viene este apoyo para los nicaragüenses, y entonces esta influencia de Mary Langer en Nicaragua empezó a prender en Cuba. Estuve a punto de ir a Santiago porque querían saber qué decía el psicoanálisis respecto de la violencia de género y respecto de la diferencia de los sexos y de la política sexual y de una serie de temas que fueron un boom en Europa en los años 70, ¿no? Sexpol, ¿te recuerdas, no? Wilhelm Reich y toda esta influencia del psicoanálisis grupal y la política que tenía que ir contra el amo y las dictaduras y todo esto que se convirtió en todo un boom en los 70s, y todavía en los 80s tenía una gran influencia. Y en ese escenario estuve a punto de ir a Santiago, pero el compromiso era de parte de la Secretaría de la Mujer. Y la Secretaría de la Mujer en ese momento se había acabado los recursos y yo tenía que pagarme el avión, mi estancia en Cuba y todo lo demás, ¿no? ¿Le parece que en el siguiente segmento sigamos hablando de esta parte, cómo precisamente toda esta escuela psicoanálisis, marxismo con Wilhelm Reich y bueno, María Langer se empiezan a permear en Cuba, y cómo haría el acercamiento Fidel Castro Ruz? Muy bien. Amigos, no te vayas, estamos hablando con la doctora Rosario Herrera Guido, lo que no habló Fidel Castro Ruz en el diván. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos hablando con la doctora Rosario Herrera Guido, una gran filósofa, psicoanalista, y bueno, estamos viendo el programa, lo que debió hablar Castro en el diván. Doctora, ahorita nos hacía una reseña como de Nicaragua, bueno, el conductismo que viene de Rusia, que fue la que apoyó en un momento dado la Revolución Cubana, pero luego cómo se traslada este conductismo de Nicaragua, se transforma con esta mirada marxista, psicoanalítica marxista, De Mary Langer. de Mary Langer, y bueno, la influencia de Wilhelm Reich. ¿Cuáles serían, qué es lo que debió hablar Fidel Castro? ¿Cómo entender sus frustraciones, sus ideales, su inconsciente? Recordemos que cuando se hace realidad la Revolución Cubana, su amigo Camilo Cienfuegos dice: hemos llegado al poder. Por lo tanto, pues gobernemos con ese poder que tenemos ahora. Palabras más, palabras menos, Fidel Castro le dice: te has equivocado, no llegamos para convertirnos en amo. Es ser parte de la población.
y manda fusilar a Camilo Cienfuegos porque él quería ser el nuevo Fulgencio Batista, creo yo. ¿Cómo trabajar la muerte de alguien que lo acompañó en esta trayectoria de la Revolución Cubana, doctora? Aquí hubo una serie de cuestiones que tienen que ver con el adoctrinamiento, con ciertas reglas del juego que habían venido preparando con anterioridad y que no podían renunciar a ellas incluso en todo lo que era la primera etapa de la revolución. De entrada, como tú sabes, dejaron salir a todo el que se quiso ir. A Batista lo dejaron ir incluso con su piano de cola blanco de madera de magnolia. Mucha gente salió. Conocí a alguien que no pudo salir en el psiquiátrico de Cuba, de La Habana, porque también fui a visitar al psiquiátrico. Este tipo perdió la cabeza porque era dueño de una gran zona turística y de pronto se queda sin nada porque el Estado recoge ese lugar y él pierde la cabeza y ya no se puede ir. En el psiquiátrico él era el amo y todo el personal del psiquiátrico eran sus lacayos, sus empleados, y a todo el mundo le daba órdenes. Alguien totalmente ya perdido, ¿no? Perdido mentalmente. Ni se pudo ir. La familia, como enloqueció totalmente, se fue y lo dejó allí. Esta era la historia, ¿no? Y sin embargo tenía, hasta donde pudimos apreciar, una excelente atención psiquiátrica, por supuesto. Ahora, la influencia de la que yo te hablaba, pues sí pudo haber inquietado a los cubanos, pero como tú sabes, también ha habido muchas críticas con respecto a cierta ideología conservadora, ¿no? Creo que muchas películas han denunciado esto. Quiero detenerme en uno en particular que es Fresa y Chocolate, a propósito de la homosexualidad, ¿no? Es como para los hombres de guerra, para los luchadores, para los revolucionarios, es una debilidad tremenda, digamos que la homosexualidad es algo inaceptable, ¿no? Y en tanto que inaceptable, ni entra dentro de la legislación. Hay muchas cosas que tuvieron que haberse abierto en un momento dado y que para incluso artistas intelectuales que salieron de allí, quiero recordar a Cabrera Infante, ¿no? El gran escritor, o periodistas o artistas que se fueron de Cuba por esta falta de una apertura, de un ambiente liberal, etcétera, que tenía mucho que ver con la influencia precisamente de esa preparación de cierto modo dogmática, marxista-leninista, ¿no? A propósito del qué hacer de Lenin, el libro Qué hacer de Lenin, ¿no? Donde Lenin dice que a los enemigos de la revolución hay que fusilarlos. Y ahí viene toda una etapa de fusilamientos, razón por la que se sabe con mucha precisión que el Che se retira justamente cuando comienza toda esta historia, porque él no puede estar en eso y él prefiere seguir haciendo la guerra de guerrillas en América Latina y ir a prender la mecha por toda América en razón del levantamiento de los pueblos oprimidos y pobres y explotados que continúa todavía. De alguna manera, sabes que tuvimos todo este asunto del movimiento político ALBA, de todo este concierto de gobernantes, algunos de izquierda, otros de extrema izquierda, como Lula da Silva, que fue guerrillero, o Dilma Rousseff, que también fue guerrillera, o el mismo José Mujica. José Mujica. Entonces, pues son distintas personalidades y distintos escenarios, pero de alguna manera todo esto vino a plantear una Cuba dictatorial, una Cuba cerrada, pero tomemos en cuenta que Cuba siempre estuvo amenazada. No solamente es
la invasión de Bahía de Cochinos, sino que cuando yo estuve en La Habana, entró billete falso, fueron a echar sustancias venenosas a los sembradíos de caña. Toda la vida había manera de meter gente. Por eso tanta escrupulosidad en el aeropuerto, tanto cuidado por quién eres, a dónde vas, qué quieres, por toda la intervención norteamericana que siempre estuvo presente. Y sigue presente, y ahora creo que hay una amenaza de invasión muy clara de parte de Trump, al decir que se trata del máximo dictador sanguinario, y etcétera, etcétera, y que va a hacer todo lo posible porque allí haya democracia, ¿no? Y esto tiene que ver con la isla de Guantánamo, que es parte de la isla de Cuba. Claro, y bueno, y allí, por ejemplo, te das cuenta paralelamente a toda esta historia de la parte heroica de un pueblo que ha inventado todo, ¿no? Porque cuando se fueron los norteamericanos, se llevaron a especialistas, a médicos, y el instrumental médico de los hospitales, ya te podrás imaginar. Tuvieron que construir hasta edificar, hacer bisturís, ¿no? Tuvieron que hacer, de un tanque de guerra hicieron un tractor después de la revolución, que está ahí en La Habana. Es un monumento, este tractor que se hizo con un tanque de guerra, porque habiendo pasado la guerra, había que reconstruir la nación, ¿no? Hay una etapa heroica, una etapa gloriosa, y quizá, como dijo recientemente, tras muerto Fidel, tenemos a un pedazo vivo de América Latina y del mundo, ¿no? Un pedazo vivo. Tenemos a un gladiador, tenemos a un gran héroe que nunca dejó de luchar. Diría yo del Fidel en el diván, que nunca dejó de ser el gran histérico que quiere la caída del amo, donde quiera que éste se encuentre, pero con todo el riesgo que tiene precisamente el hecho de venir a ocupar el lugar del amo, ¿no? Venir a ocupar el lugar del amo, tener la última palabra, como lo criticaron tantos que tuvieron que salir. Yo tengo un vecino que fue en el Granma, vive a una cuadra de tu casa, de la casa de ustedes. Él se fue en el Granma, estuvo en la cárcel, luchó con él, pero se distanció de él porque no estaba de acuerdo en que había cosas que tenían que ser consensadas, que tenían que ser decisiones colectivas, y que en determinado momento consideró que el cuidado de Cuba, preservar a Cuba de la invasión norteamericana siempre presente, siempre amenazante, en razón de que para los Estados Unidos es una gran pasión mostrarle al mundo que la distribución de la riqueza, que la vía socialista, porque la vía socialista no es otra cosa más que precisamente la distribución equitativa de la riqueza, en todo sentido, la riqueza cultural, material, intelectual, etcétera, hasta espiritual. Y en ese sentido, siempre ha querido el imperio norteamericano mostrarle al mundo el fracaso de ese proyecto, para que nadie se atreva a ir por ese camino. Entonces, para ello pues, ha hecho todo lo posible por mostrarle al mundo que fracasó, como lo están diciendo los locutores de Televisa. Eso no funcionó porque hay pobreza, porque está más pobre que antes de la revolución y cuestiones así, ¿no? Abatir el analfabetismo, tener servicios de salud para todos, el que no haya limosneros, el que no haya niños en la calle. Y alguien me mandó un mensaje de estos que están circulando, donde decía, y además de esto,
y además los médicos, y además, sí, o sea, acumulando virtudes, ¿no?, de esta situación. ¿Le parece, doctora, que después del corte sigamos analizando esta parte? Claro que sí. Bueno, ya que estamos llevando a Castro al diván, lo que no habló en el diván, recordemos otro libro maravilloso del gran Sigmund Freud, Tótem y Tabú, de 1913, donde los hermanos se confabulan para derrocar, para tirar, para matar al padre primordial, y cuando uno de ellos quiere ponerse en ese lugar, los demás hermanos nuevamente se confabulan y lo tiran. ¿Quién ocupará ahora el lugar de Castro? Regresamos, amigos, no te vayas, estamos en tu programa Se Comentario, un comentario pensado. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos hablando aquí en tu programa Se Comentario, un comentario pensado, con la gran filósofa, psicoanalista y mejor amiga, la doctora Rosario Herrera Guido. Lo que debió hablar Castro en el diván. Y antes de irnos al corte, decíamos de este libro de 1913, Tótem y Tabú, donde los hermanos están cansados del gran tirano, de este padre primordial, se confabulan, lo matan. Posteriormente, cada uno de ellos trata de llegar al lugar del amo, al lugar del padre primordial. ¿Y qué sucede? Que nadie alcanza siquiera llegar al lugar, porque los hermanos nuevamente se juntan y lo quitan del poder. ¿Qué va a pasar ahora? Que si su hermano Raúl es el que ocupaba supuestamente el lugar de Castro, pero Castro siempre estuvo ahí, ¿qué va a pasar ahora con este hermano que trata de conservar la figura de Fidel? Y sin Fidel se juntarán los hermanos y lo derrocarán, permitirán que los yanquis lleguen nuevamente y conviertan a Cuba en el prostíbulo que era con Fulgencio Batista. Impensable que en este momento, y menos tras la amenaza de que Trump va a hacer todo lo posible porque ahí haya democracia. Porque ¿cuál es la democracia finalmente que republicanos y demócratas han querido para los pueblos de América Latina y los pueblos de la tierra que han tenido sometidos? Que prácticamente son todos, porque en todos lados hay fábricas de Coca-Cola y McDonald's y Walmart y todo esto, ¿no? ¿Cuál es el tipo de democracia que quieren? La democracia que quieren es poder poner al pelele que va a gobernar y que los va a dejar entrar y hacer y deshacer en ese país que puede ser el vecino, nosotros o cualquier otro, ¿no? Esa sí es democracia. Ahí sí nos escandalizan de que en esa democracia haya las dinastías que tenemos en México, ¿no? Porque vamos a negar que el PRI ha sido una dinastía, que se pasan el poder unos a otros, entre amigos, compadres, herederos, etcétera, o que el PAN no ha tenido ese tipo de aspiraciones desde la ultraderecha, acompañados del Yunque y de todo este grupo internacional, mundial de empresarios, ¿no? Ya viene Margarita enfilada, ¿no?, la esposa del expresidente, sin vergüenza cual ninguna, sin pudor, sin absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de una política obscena, grotesca, fuera de lugar en términos de lo que sería una república democrática, representativa y participativa y moderna sobre todo, ¿no? ¿Qué hay de la dinastía Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Que también, pues, todos son más capaces que cualquiera para ocupar los cargos y las familias enteras ocupando desde arriba hasta abajo y nunca quieren dejar el poder y los hermanos y los parientes y todo el mundo es más capaz que cualquier otro de los ciudadanos para ocupar esos cargos, ¿no? Familias enteras
agandallándose, como se dice vulgarmente, el poder, fuera de todo canon republicano, democrático, ¿no? Y aquí, pues, no es de extrañar que haya este tipo de dictadores, ni de dictaduras, ni de dictaduras simuladas, sino el pueblo, ¿no? El pueblo. Porque también, si ellos son despreciables, también ese pueblo es lo suficientemente despreciable, fundamentalmente por cobarde. Doctora, pues no me había yo percatado que tan interesante como siempre que usted viene aquí al programa Sin Comentario y a los amigos que nos hacen favor de vernos, caray, que el tiempo se nos vino encima, no sabía que era el último segmento, ya nos está diciendo nuestro productor. 3 reflexiones de lo que no dijo Castro en el diván para irnos, doctora. Bueno, tenía que haber dicho que su necesidad política, económica, de subsistencia, no tenía por qué haberse casado absolutamente con la política integral de los soviéticos, ¿no? Eso por el lado de lo que nos hubiese gustado que hubiera introducido a nivel de la cultura universal, a nivel de dejar entrar, por ejemplo, el psicoanálisis por la puerta grande a Un Cuba. minuto. Y que por otro lado también lo que dejó en el diván tiene que ver también con el futuro de Cuba y la sustitución por el lado de una herencia popular, ¿no? En términos de perder el miedo, sobre todo, de que no sea exclusivamente la familia Castro la que siga en la cabeza de Cuba. Pues doctora, agradezco mucho nos haya acompañado a analizar lo que no dijo Castro en el diván. Muchas gracias, doctora Rosario. Al contrario, y mucho gusto. Gracias. Pues ustedes, amigos, a nuestra producción, a Roy, a nuestro tocayo Vic, que está aquí en las cámaras, y a ti sobre todo por acompañarnos aquí al programa Sin Comentario, un comentario pensado. Nos vemos el próximo jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.